Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de la fisioterapeuta Leticia De Giovanni desde Asunción, Paraguay. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Además cuenta con un máster en fisioterapia y es docente universitaria. También ha sido disertante en varias jornadas de kinesiología. Bien, también cuenta con una formación en drenaje linfático manual y taping neuromuscular, entre otros. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Paraguay. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre lesiones deportivas en hombro. Muy buenos días para todos. Les saluda, como ya me mencionaron recién, la licenciada Leticia De Giovanni. Un placer para mí estar con ustedes. Así que estoy a disposición de ustedes con las preguntas que me quieran realizar. Muy bien, Leticia. Como vamos a hablar de las lesiones de hombro, nos gustaría que nos pusieras en contexto de qué estructuras conforman el complejo del hombro y más o menos un poco cómo funciona la biomecánica del hombro. Perfecto. Bueno, cuando uno escucha hombro, por lo general siempre tiende a relacionar más, ¿verdad? Esta parte más externa, digamos, que viene a ser el húmero con la escápula, ¿verdad? Esa unión que hay y que permite que justamente el miembro superior se pueda movilizar, ¿verdad? Pero en realidad, como lo mencionaste, Melina, es un complejo porque son varias estructuras que están unidas para permitir estas amplitudes que tiene el hombro, ¿verdad? Es considerada como la más móvil. Su situación misma hace de que se pueda desplazar en varios planos, en estos 3 planos que tiene el cuerpo para poder desempeñarse, ¿verdad? Y concretar sobre todo lo más importante que viene a ser la funcionalidad de la mano, ¿verdad? Entonces, tiene una estructura por parte de la escápula, del hueso del brazo, que es el húmero, pero también la cintura escapular, dentro de lo que viene a ser la clavícula, ¿verdad? También tenemos la parte del esternón. Entonces se van formando varias articulaciones para que sea un todo o considerado como un todo para el movimiento del hombro exclusivamente, como digamos como la reina de las articulaciones del hombro, la glenohumeral o escápulo-humeral. Pero sí se van dividiendo en 2 grupos de articulaciones porque son 5 en realidad. Y tenemos esas articulaciones principales que forman en cada grupo, como también están las articulaciones accesorias. Entonces, tenemos en un primer grupo justamente a esta escápula humeral o glenohumeral, que viene entonces a ser considerada como la principal del grupo, y tiene otra que es la subdeltoidea, que si bien no es una articulación propiamente, ¿por qué? Porque no son estructuras óseas las que están unidas, sino que son planos musculares, pero cumplen una función de articulación, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay un movimiento entre esas estructuras blandas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Músculos que se van deslizando, sobre todo en los movimientos de abducción, ¿sí? Entonces le ayuda a esa glenohumeral a poder concretar el movimiento de abducción, que es un rango mucho más superior, digamos, que otros movimientos, y como el de flexión también, ¿verdad? Entonces, después tenemos ese segundo grupo de articulaciones donde encontramos 3. La escápulo-torácica, que si bien no es considerada tampoco una articulación propiamente desde el punto de vista anatómico, es la principal del grupo, porque sin la escápula no podríamos tener movimientos tan amplios. Entonces, ese deslizamiento que se produce de la escápula sobre el plano muscular, ¿verdad? Y que tiene esa pared costal que le brinda esa disposición para poder
movilizarse también es fundamental para concretar movimientos amplios, ¿verdad? Flexión, abducción y todo lo demás que implica el movimiento del hombro en sí. Y luego ya tenemos la acromioclavicular y la esternocostoclavicular, que si bien parece que estando más ahí, ¿verdad? Si nosotros realizamos movimientos y palpamos, ¿verdad? Vamos a percibir de que están constantemente ayudando a ese movimiento de la glena humeral, que es la que nosotros la tomamos como la reina o la principal, ¿verdad? Entonces, en realidad el hombro está bien llamado para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista, de ser ese complejo articular, porque su estructura, su conformación la hace compleja, y es por ello que también existen numerosas lesiones o patologías que se centran ahí, ¿verdad? No sé si hay algo más que quieran que les explique. Sí, me gustaría que nos explicaras cuáles son las lesiones más frecuentes en hombro en el ámbito deportivo, y también que nos explicaras un poquito de la lesión en slap, que es también, que suele ser considerado frecuente también en actividades como vóley. Así mismo. Sí. Bien, entonces, como les mencioné, ¿verdad? La situación misma en que se encuentra el hombro hace que esté más susceptible a sufrir lesiones, ¿verdad? Porque tenemos, aparte de todas estas articulaciones, tenemos conjuntos musculares, ligamentosos, vasculonerviosos, y que todos están así muy, muy próximos, ¿verdad? Entonces, si nosotros movilizamos una abducción, hacemos de que las estructuras óseas, articulares, ¿verdad? Estén muy próximas, con un poco espacio para poder movilizar, ¿verdad? Entonces es ahí donde se pueden producir esas lesiones deportivas, si vamos a tomar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos realizando un movimiento constante, repetitivo, que hace de que esa fragilidad sea más expuesta a lesionarse, como en el caso que me decís del labrum, ¿verdad? Entonces tenemos un elemento fibrocartilaginoso que justamente hace de que aumente la capacidad de esa cavidad glenoidea, que tiene que contactar con el húmero, ¿verdad? Y no estar tan disminuida en capacidad, sino que aumentar ese espacio y poder movilizar. Entonces, si hay movimientos que se producen repetitivamente por encima de los 90 grados, ¿sí? ¿Verdad? Porque, digamos, 90 grados de aquí, todo lo que sea funcional de hombro, pero si nosotros vamos sobrepasando eso, estamos generando una disminución de ese espacio acromio, clavicular, humeral, donde el labrum se encuentra mucho más expuesto a ser pinzado, a ser lesionado con microtraumatismos, ¿verdad? Y ahí empiezan los dolores frecuentes, constantes, incapacitantes, ¿verdad? En algunos casos. Pero el mecanismo es siempre cuando se sobrepasa constantemente y recibiendo impacto, como el vóley, me decía el vóley, ¿verdad? Entonces, hay gestos deportivos donde nosotros superamos esa amplitud y recibimos impacto, recibimos compresión. Entonces, esa estructura, que no es algo súper fuerte, es una estructura débil en el sentido de que no es óseo, sino es fibroso, entonces no va a tener una resistencia importante si es que sobre todo se ejecuta mal el gesto también, ¿verdad? No solo que sea repetitivo, sino que sea un mal gesto deportivo. Muy bien, y ya que nombrabas el tema de hasta los 90 grados, es un movimiento funcional del hombro, esto también va a tener una implicancia en la diferencia entre las lesiones que se producen en los distintos deportes. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un jugador de vóley, como bien dijo Gabriela, a un jugador de fútbol que no utiliza sus brazos para jugar el deporte. ¿Por qué existe esta diferencia? Y también si hay una diferencia entre los deportistas amateurs y los deportistas de elite, no solo por la exigencia que tienen en el juego, sino también por la falta de prevención, ¿verdad? Claro.
O sea, que sea un deportista amateur o elite, cualquiera de los dos ámbitos, ¿verdad? Pueden haber lesiones. El deportista de elite constantemente está trabajando, está practicando, está, ¿cómo que se dice? Entrenando los músculos adecuados, pensamos eso, ¿verdad? Que hacen calentamiento, que después tienen su periodo de vuelta a la calma, que un amateur generalmente no lo hace, ¿verdad? Entra directo a jugar y después ya sale, y, ¿verdad? No, o sea, a lo mejor no tiene toda esa disciplina de entrenamiento, pero no quiere decir que por eso el de elite no se va a lesionar, ¿verdad? En ambos casos puede suceder. Yo creo que teniendo en cuenta eso de seguir un entrenamiento, una disciplina en el deporte, puede ser que el amateur sufra más lesiones, ¿verdad? Si vamos al caso. Pero no queda exento, ¿verdad? El de elite. Y en cuanto a lo que es el deporte en sí, sí, claro, va a depender también del tren que más predomine en su deporte, ¿verdad? Si es un deporte de tren superior y predominio de tren superior, y sí, va a ser más susceptible a sufrir lesiones, pero no queda tampoco, excepto el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Donde una caída, viene un jugador, ¿verdad? Hace qué sé yo, viene, le choca y bueno, pierde el equilibrio, se tiene que atajarse. Ese tipo de traumatismo, ¿verdad? Un traumatismo directo, un traumatismo por caída, donde extiende el brazo y genera entonces una lesión. Entonces, sí, esa es la diferencia que yo le encuentro en cuanto a que exista o no lesiones en esos dos tipos, como también dependiendo del deporte, ¿verdad? Bien, como mencionabas anteriormente, la importancia del gesto deportivo, que muchas veces no se lo considera algo fundamental a la hora de prevenir lesiones, y también durante el entrenamiento, el tener en cuenta esas características. ¿Nos podrías explicar la importancia del gesto y cuáles son los factores que pueden llegar a incidir en la presencia de lesiones, ya sean los factores intrínsecos, extrínsecos? Perfecto. Sí, cada deporte entonces tiene su gesto, tiene la forma de ejecutar, ¿verdad? Esa actividad a la cual se dedica, ¿verdad? Ya sea utilizando elementos o no, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el programa para poder insistir en fortalecer más, estimular la parte propioceptiva, ¿verdad? Y evitar o practicar varias veces y de manera que nosotros, por ejemplo, tenemos que fijarnos, observar ahí, insistir, mejorar a través del entrenamiento, cómo ejecutar para evitar hacerlo mal en cuanto al porcentaje de fuerza que tenga que enviar o realizar, ¿verdad? Eso también, disminuir esos gastos de energía innecesarios para evitar que se lesione o que realmente haga el gesto adecuado. Entonces nos vamos fijando en eso, lo vamos insistiendo, dependiendo de qué, ¿verdad? Si va a ser lanzamiento, si va a ser porque tiene que recibir, porque no todo lanza, ¿verdad? No sé, si vos vas a recibir la pelota, entonces vos tenés que saber cómo ubicar o cómo se va a ubicar tu paciente deportista para ese evento, ¿verdad? Y cuidando todo eso. Y después tener en cuenta también que cada deporte tiene su estilo y el lugar donde va a jugar, que ahí ya entran todos los factores, ¿verdad? Si vamos a tener en cuanto a lo que viene a ser el terreno de juego, el calzado deportivo, el elemento que va a utilizar, si una raqueta, si una pelota, ¿verdad? Entonces, todo eso vienen como factores predisponentes también a que pueda lesionarse si no está en condiciones. Y esas son las partes donde nosotros entramos como para corregir, ¿verdad? Y intrínseco ya sería entonces todo lo que viene a ser del propio jugador, ¿verdad? Del deportista.
si tiene alteraciones ya de patologías previas, lesiones anteriores, o tiene algún deseje articular o desequilibrio de descargas de peso, postura, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros tenemos que evaluar como un todo y no solamente ver el gesto deportivo y que haga bien, pero no te hace bien, te hace con toda la potencia, pero con una postura que no es adecuada, ¿verdad? Entonces, a la larga podría nomás luego también presentar algún tipo de lesión. Entonces, dentro de los extrínsecos sería todo lo que es externo, ¿verdad? Como mencioné, campo de juego, calzado deportivo, y ahí se puede ver también si ese calzado si amortigua bien, si no, utilizar plantillas. Y eso va de la mano otra vez con el intrínseco, porque si tiene, qué sé yo, alguna alteración en la pisada, entonces vos ya le recomendás un estudio a ver cuál es la plantilla adecuada para ese tipo de pisada, y ahí ya utiliza bien su calzado deportivo. Entonces eso ya viene a ser la parte preventiva otra vez, ¿verdad? Y bueno, va de la mano. Si bien está clasificado como factores intrínsecos o extrínsecos, a su vez se complementan para prevenir. Muy bien, y ya que estabas hablando de esto de la prevención, la mayoría de las personas conocen la rehabilitación de una lesión deportiva, pero no tanto nuestro rol en la prevención de estas lesiones. ¿Nos podrías dar algunos tips de prevención de lesiones deportivas? Sí, lo primero es siempre ver qué tipo de deporte lo va a realizar, y ahí buscar mejor, se hace siempre el calentamiento es fundamental, ¿verdad? También la parte de estiramiento, elongaciones, las elongaciones dinámicas son buenísimas, ¿verdad? No tanto eso estático que agarras, qué sé yo, sino que movilizar más, ¿verdad? Hacer más dinámica esa estimulación a las articulaciones. También se puede ver la forma de realizar trabajos propioceptivos, que se envíe esa información a la articulación, que esté preparada para recibir ya sea un impacto o un efecto de compresión o tracción, de acuerdo al deporte que se va a realizar. Dedicar ese tiempo previo a la actividad, ¿verdad? Generalmente, bueno, si uno llega luego sobre la hora y ya empezó luego el juego y ya te metes más y ya no entendés, o sea, el cuerpo necesita también ese espacio previo de preparación, y así también al finalizar darle ese espacio de vuelta a la calma, ¿verdad? De dar de bajar todo otra vez los niveles, ahí se hacen otra vez las elongaciones y ya un poquito más estáticas, más relajadas, y todo eso, ¿verdad? Sí, fundamentalmente es eso. Y creo que la mayoría lo sabe y de repente lo pasa por alto, ¿verdad? Y después, cuando vienen las consecuencias, ¿verdad? Ya entramos de vuelta nosotros, ¿verdad? Pero sí, es como una preparación, es como una preparación que hacemos previniendo. La prevención es esa, prepararla, ¿verdad? Con lo que sabemos. Calentamiento, estiramiento, movimientos activos, y luego ya, si es que hay que entrenar el gesto, se entrena, y realizar la práctica deportiva. Bien, tenemos que mencionar para las personas que no pueden llegar a tener algún conocimiento de rehabilitación o de medicina, cuando nos referimos a gestos deportivos, es la actividad propia que realizan en ese deporte. Entonces, en base a lo que mencionaba Leticia, tenemos que ver al paciente en su globalidad y después hacer un tratamiento personalizado acorde a sus necesidades. Entonces también tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de la persona, qué deporte realiza, en qué condiciones realiza esa actividad, y luego recién podemos realizar una evaluación kinésica. Ahora, ¿nos podrías mencionar en qué consiste la evaluación kinésica? Sí.
Entonces, nos vienen pacientes, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que determinar qué lesión tiene, ¿verdad? Qué intensidad de lesión, ¿verdad? Porque generalmente nos vienen con dolor, ¿verdad? Dolor, inflamación. Entonces, nosotros en la evaluación lo que queremos es realizar ese mapeo, vamos a decir así, por lo menos a través de la inspección, ¿verdad? Que sería poder observar como un todo, como lo mencionó Gabriela, ¿verdad? Y luego tener en cuenta los objetivos que vamos a trazar para luego entablar nuestro tratamiento. Entonces, si hay dolor, intensidad de dolor, si hay inflamación, ¿verdad? Realizamos pruebas para poder determinar también qué es lo que puede hacer, qué no puede hacer, ¿verdad? Y hay un montón de pruebas o de test que se pueden realizar en distintas lesiones que tengan nuestras articulaciones o los músculos en sí, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, a lo que encontramos en nuestra evaluación, como les digo, vamos trazando nuestros objetivos, ya sea a corto, mediano, largo plazo, de acuerdo a lo que encontremos, los hacemos así, y ya los tratamientos teniendo siempre en cuenta esos objetivos. La evaluación es súper importante, también lleva su tiempo dentro de lo que viene a ser la consulta en rehabilitación, es también un tema importante de que a veces se deja pasar, si no digo que por completo, pero por lo menos así suelo escuchar, ¿verdad? De que se le dedica poco tiempo, de que llega así rápido nomás la historia clínica rápido, ¿verdad? Y ya se pasa, porque nuestro trabajo realmente es así, ¿verdad? Estamos con varios pacientes al mismo tiempo, entonces la evaluación queda un poquito corta, pero debería dedicarse más tiempo a ver ese todo, porque si vamos a ver al cuerpo humano como un todo, a nuestro paciente como un todo, lleva su tiempo la evaluación. Y es justamente esa, la importancia es determinar el grado de lesión que pueda presentar y qué pronóstico nos da con esos objetivos para nuestro tratamiento y el éxito de la vuelta a la actividad de esa persona. Muy bien, entonces ya hablamos de la prevención, de la evaluación y ahora quisiéramos que nos cuentes en qué se basa el tratamiento de las lesiones deportivas y qué técnicas se utilizan más. Sí. Bueno, cuando es una lesión aguda, ¿verdad? Que viene a ser del momento, entonces ahí, en regla general, es la utilización del frío, ¿verdad? O sea, se hace el principio Price, ¿verdad? O Rice. Entonces, donde usamos la aplicación de crioterapia, de frío, el reposo relativo, dependiendo del caso, ¿verdad? Esa compresión, elevación, porque lo que queremos es justamente evitar que esa inflamación sea muy importante, incapacitante para el paciente, entonces se utiliza eso siempre, ¿verdad? Pero después, pasado ese periodo agudo, ya hay que ver entonces cómo seguimos en el sentido de empezar con movilizaciones activo-asistidas. Yo no estoy a favor del reposo absoluto, siempre algo se puede movilizar, si no la estructura misma lesionada, si va a ser el hombro, por lo menos todas las articulaciones que estén ahí vecinas, ¿verdad? O lo poco que me permita movilizar, me gusta a mí siempre mover, ¿verdad? Siempre respetando el límite de dolor del paciente y ya después, ¿verdad? Los elementos que tengamos de fisioterapia, si vamos a pasado ese periodo agudo, utilizar calor, ¿verdad? Y ya después de esa etapa así más donde se da el dolor, vamos a ver un poquitito de ejercicios ya más comprometidos con la articulación, ¿verdad? Si vamos a usar, yo utilizo mucho las pelotas de Bobat, utilizo las bandas elásticas,
las mancuernas, si vamos a hablar todo de hombro, ¿verdad? Las tablas propioceptivas, si ya está muy recuperado, me permite entonces utilizarlo, le hago boca para abajo y que haga ahí propiocepción, ¿verdad? O sea, hay muchos métodos, pero siempre va a depender del estado del paciente, lo que te permita, es la edad también, ¿verdad? Hay muchos deportistas de edad también que siguen, ¿verdad? Y entonces todo eso se adecua también a sus capacidades, sus posibilidades. Y bueno, eso básicamente es lo que se suele ver, ¿verdad? Movimiento, yo estoy a favor 100% de mover lo que se pueda en los ángulos que me permita ir avanzando y con todos los elementos que contemos, ¿verdad? Bien, en base a lo que dijiste anteriormente, que había que hacer trabajo, estiramientos dinámicos previo a la actividad y posterior a la actividad en forma estáticos. ¿Lo recomendás también a la hora de estar en situación de competencia? ¿O hacer un poquito de trabajo recreativo previo a jugar un partido, por ejemplo, en el caso de natación o algún otro deporte? Más dinámico que estático. ¿Sí? Si vamos a hacer, si va a haber una competición y todo eso, no, me parece mejor todo lo que sea estiramiento o elongaciones dinámicas, ¿sí? Donde movilicemos más y recreativos, sí, me parece mucho mejor que ya estar otra vez sobre el mismo punto de esa actividad deportiva que tenga, ¿verdad? Sino que ya un poco más relajado para que ya entren con más seguridad y ya un poco más despejado en cuanto a esa tensión que tenga previa a la actividad deportiva ya competitiva sobre todo. Ah, Sí. buenísimo. Gracias por la aclaración. Ahora, ¿me podrías comentar cuál es tu visión respecto al uso de taping? ¿En qué momento lo podemos llegar a utilizar? Sí, bueno, el taping lo que tiene es de que nos ayuda a que si bien recorre el contorno del músculo, permite que la articulación siga siendo funcional, sigamos moviendo, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que es una opción más que tenemos dentro de los elementos para la rehabilitación. Si es un elemento que permite movilizar con la actividad deportiva, bienvenido, ¿verdad? Puede ser que nos sirva mucho como para limitar algunas, qué sé yo, desviaciones o alteraciones que se tengan en el momento de realizar una actividad deportiva. Digamos que su fundamento es justamente estimular, ¿verdad? De manera somatosensorial, o sea, a nivel de la piel, ¿verdad? Y de esa manera disminuir el dolor si es que hay, ¿verdad? Mejorar ese drenaje. Y entonces me parece a mí que estaría bueno utilizarlo de manera preventiva si no querés que realice algún tipo de movimiento, entonces lo vas limitando. Y después a nivel de tratamiento también, ¿verdad? Porque tiene también su efecto analgésico, ¿verdad? Que lo consideran. Hay algunos que no están a favor, que no creen mucho, ¿verdad? En el uso, pero también están la gran mayoría que también está a favor, ¿verdad? De que sí, que tiene resultados, pero se siguen haciendo estudios científicos, ¿verdad? Como para poder determinar su eficacia real y los beneficios, ¿verdad? Y también el hecho de acuerdo al color de la cinta, la función que va a cumplir, también hay una controversia ahí, otros dicen que no es depende del color, sino en base a la posición que lo vamos a colocar. Y el color es más un efecto así tipo que de cromoterapia, que, ¿verdad? O sea, que en realidad algunos creen que porque utilizan el celeste o el azul, que es más efecto frío, que el rojo es calor, pero en realidad lo que más ayuda es
a la dirección de la fibra muscular que vos quieras realizar, independientemente del color. O sea, no tiene ningún efecto el color en sí, no. Al menos desde mi punto de vista, ¿verdad? No, el efecto es el mismo que te ponga amarillo o negro, igual. Perfecto, ya quedó clarísimo. Taping. Sí. Bien, y ahora terminando ya la entrevista, ¿qué consejos le podrías dar a las personas que nos están escuchando, que son deportistas amateurs o que a veces van a jugar al fútbol? ¿Qué consejo le podríamos dar para evitar estas lesiones? Bueno, es un gran grupo, ¿verdad? Sobre todo de los encuentros de fin de semana, ahora parece que ya es más constante, ya lo hacen entre semana también, y que así como les gusta, como es parte de nuestra vida realizar alguna actividad deportiva, no está mal que lo hagan, está súper, pero sí también podrían organizar un día, ¿verdad? Para hacer un entrenamiento, ¿verdad? Tener en cuenta eso o tener alguien que les ayude previo a su encuentro deportivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces así realizando eso que estuvimos mencionando, que puedan tener, qué sé yo, por lo menos que troten unas cuantas vueltas alrededor de la cancha, que puedan realizar algunos movimientos de todo el cuerpo, porque por más que sea fútbol, igual tienen que mover todo, corren, tienen que mover los hombros, tienen que mover los brazos, mueven el tronco. Entonces, que puedan dedicarse también un poquitito de tiempo previo, ¿verdad? Porque si quieren seguir con sus juegos, ¿verdad? Entonces tienen que también cuidarse, porque si se lesionan van a parar y no van a poder más volver. Un tiempo por lo menos, ¿verdad? Y no da gusto cuando te lesionás y no podés jugar. Todos tus amigos están ahí y vos sentadito, ¿verdad? Entonces, o sentadita. Entonces, mejor buscar ese momento, ya que se reúnen para jugar, háganlo también un tiempo antes para poder movilizar, ¿verdad? Qué sé yo, mueven los hombros, los codos, las muñecas, las caderas, las rodillas, el tobillo, haciendo movimientos circulares por lo menos, ¿verdad? Un poquito de trote en el lugar, trote, como le digo, alrededor de la cancha, qué sé yo, payasito, burping, lo que tengan ahí o alguien que les guíe como para poder entonces estar en calor y que tengan menos posibilidad de lesionarse. Muy bien, ahora para ir finalizando, la verdad que agradecemos tu predisposición y la verdad la facilidad con la que podés explicar este tema. La verdad que mucha gente tiene sus inquietudes respecto a lo que es hombro, cuáles son las características de la lesión, cómo podemos llegar a tratarlo. La verdad que fuiste muy clara, te agradezco la participación y me gustaría que mencionaras las vías de contacto por si quieren comunicarse con vos. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro que haya podido explicar, ¿verdad? Y que les haya llegado. Eh, la fisioterapia, la kinesiología es tan importante para todo lo que estuvimos hablando, prevención, consejos, ¿verdad? Y también la rehabilitación. Y si quieren contactar conmigo, yo estoy en el Instagram, me buscan como Leticia de Giovanni. Estoy armando mi página dentro de lo que es profesional, ¿verdad? Porque esa no es profesional, pero de igual forma, si tienen alguna duda o algo que me quieran consultar, ¿verdad? Con mil gusto lo atiendo desde ahí, ¿verdad? Sin ningún problema. Bien, en caso que estés por realizar alguna capacitación o formación, también lo podemos llegar a difundir también nosotras desde Mega Kinesiología. Así Buenísimo. que, así que no dudes en comunicarte con nosotras y la verdad que estamos muy contentas de tenerte como invitada porque la verdad nos interesa tener la visión
desde diferentes países y sos nuestra primera invitada desde Paraguay. Muchísimas gracias por la invitación, y también cuando quieran, estoy con toda la predisposición de volver a estar con ustedes, un placer para mí, y bueno, cuando quieran estoy de vuelta. Muchísimas gracias, Leticia. La verdad que, como decía Gabriela, un placer tener a nuestra primer vecina paraguaya en nuestro programa, así que un placer haber estado charlando con vos sobre las lesiones deportivas. Obviamente esperamos tenerte en alguna otra oportunidad. Y para finalizar, siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.